Gracias, estamos de vuelta. Le recuerdo, estamos platicando con el doctor Juan Miguel Alcántara Soria. Doctor Alcántara Soria, la siguiente pregunta era esa, usted se nos adelantó, era la pues que también el presidente niega que la información de la DEA, ya nos dio usted una primera aproximación, pero ¿qué significa este acercamiento o incluso encubrimiento de estos dos grandes cárteles? Nos dice usted que pueden ser utilizados para las elecciones. Ya lo vimos que sí le funcionó al presidente en la elección intermedia. El crimen organizado hizo pues lo que quiso en algunas regiones del país, pero el tema va más allá. El gobierno de Estados Unidos se va a quedar tranquilo como si nada. ¿Qué va a pasar? ¿Hasta dónde va a llegar este asunto de la DEA y sus revelaciones sobre la fuerza que están teniendo los grupos criminales en México? No, a ver, ni el gobierno de Estados Unidos ni el gobierno de Canadá se van a quedar espectadores respecto a lo que está pasando en México. Hace exactamente una semana se reunió, tuvo la segunda reunión del grupo de alto nivel trilateral México, Estados Unidos y Canadá. Y ahí ya se reconoció, se tuvo que reconocer por el gobierno de López Obrador que el problema del fentanilo en lo particular y en general del tránsito de precursores químicos que vienen de Asia, que llegan al puerto de Manzanillo, en laboratorios que el propio López Obrador llegó a reconocer hace 8 días, que más de 1,800 laboratorios han sido destruidos en México que se dedican al procesamiento de estos precursores para llevar drogas a los Estados Unidos. Bueno, todo esto que antes López Obrador siempre había negado, que aquí se produjese fentanilo, ahora lo reconoce y lo reconoce precisamente por la presión del gobierno de Estados Unidos avalado con el gobierno de Canadá. Bueno, esto viene al caso porque evidentemente nos estamos aproximando tanto a elecciones en Estados Unidos el próximo año, como en Canadá también y en México. Y evidentemente esa combinación explosiva de visiones y de contravisiones entre los distintos actores políticos en cada uno de los tres países va a ser insumo para que se sobredimensione a su vez lo que está pasando en México en materia de inseguridad y de tráfico de drogas y de trata de personas y de todos los ilícitos que tienen repercusiones en Estados Unidos y en Canadá. Y evidentemente habrá un abanico de exigencias, algunas absurdas, desde el ámbito de los que sean partidarios de Trump o del gobernador de Texas o de Florida, perdón, como los que habrá en otros espacios, incluyendo acá en México. ¿Qué significa eso? Que el presidente López Obrador va a ser sujeto de análisis, evaluaciones, cotejos, contraposiciones en el ámbito internacional, pero particularmente en América del Norte, y eso lo va a desnudar, lo va a encuerar y le va a dejar muy poco margen de maniobra. Y es un tigre herido, así ya lo están viendo varios, así lo describen hoy ya varios, es un tigre herido que se está viendo que se le termina el periodo de vida gubernamental y que puede ser muy peligroso. ¿Qué significa que empezamos a ver crímenes políticos relacionados con los precandidatos presidenciales, específicamente de Morena? Otra vez empieza esto mismo que se vio antes de 2018 y bueno, pues veremos una elección como sangrienta. ¿Qué va a pasar en la elección si antes estamos viendo estos crímenes? Hay que asomarnos a lo que pasó en Colombia en la época de Pablo Escobar y otras dinámicas igualmente empoderadas en Colombia. Vamos a lo mismo, a que las fuerzas del crimen organizado, hoy empoderadas como nunca, particularmente el cártel de Sinaloa por un lado, el cártel de Jalisco por el otro, dominando casi todos los mismos estados, hay 2, 3 excepciones por ahí en los estados, básicamente Tlaxcala, San Luis Potosí, en fin, Tabasco, curiosamente, grupos más locales. Pero bueno, esto que la propia DEA ha exhibido
nos permite percibir que lo que puede venir es que en esta disputa territorial, no solo de estos dos grandes cárteles, sino de cerca de 180 grupos criminales que operan en el país, pues aprovechando por un lado la omisión intencional de López Obrador de combatirlos abiertamente a los grupos de delincuencia organizada, que es responsabilidad federal, no responsabilidad de los estados o de los municipios, por un lado. Por el otro lado, ya vieron que tuvieron capacidad de incidir en las elecciones en los últimos dos procesos locales. Por supuesto, van a apostar por Morena y los grupos que de Morena puedan surgir localmente. Y Morena no es algo homogéneo, tiene también un abanico de opciones ahí vinculadas a la delincuencia organizada en cada lugar, en cada municipio, en cada estado. Bueno, pues lo que vamos a ver es muy probablemente, y hay que adelantarlo, lamentablemente, escenarios de mucha más violencia, insisto, que nos veamos en el espejo de Colombia, cómo andaba Colombia antes de que se detuviera a Pablo Escobar. Por ahí puede haber ciertos paralelismos, evidentemente hay circunstancias también de diferencias entre Colombia y México. México está más cerca de Estados Unidos y para los Estados Unidos esa vecindad se vuelve mucho más crítica, mucho más relevante y, por supuesto, con disposiciones a mayor disposición de intervención de los Estados Unidos. Y no nos extrañe que tanto republicanos como demócratas planteen mandar drones para atacar no solo laboratorios, sino lugares estratégicos de la delincuencia organizada en México. Por lo pronto, el Congreso de Estados Unidos pues está discutiendo y ya hay un principio de acuerdo para pues retener los recursos o las propiedades de los grupos criminales. ¿Esto qué significa? ¿Cómo se va a procesar? ¿Cómo se va a llevar adelante? Significa que en los acuerdos internacionales que ha firmado México y, por supuesto, los Estados Unidos, Canadá y una centenar de países, en esos acuerdos combatir la delincuencia organizada transnacional pasa por identificar el lavado de activos, por supuesto, retener esos activos, confiscarlos y adjudicarlos, en su caso, a las agencias que hagan su trabajo para identificar dónde está ese lavado de activos. Ese es uno de los grandes incentivos que tienen las varias agencias, más de 30 agencias que operan en los Estados Unidos en esta materia. Bueno, pues lo que va a venir es que seguramente tanto en la Cámara de Representantes, donde en este momento precisamente fue donde se está discutiendo este informe de la DEA recién presentado por la directora que habló de este despliegue de los capos de los cárteles mexicanos por el mundo, tanto en la Cámara de Representantes como en la Cámara de Senadores, seguramente va a ir avanzando una definición de categoría de terrorismo para México, acotada a que no tiene tanto las connotaciones ideológicas o religiosas que tienen los terrorismos provenientes de Oriente, pero sí que generan terror, que generan los impactos que para la población, la opinión pública de Estados Unidos son muy relevantes, y eso es lo que no quiere López Obrador y lo he estado insistiendo, porque sabe que en el momento que ya sea en la Cámara de Representantes o en la Cámara de Senadores se avance en estas iniciativas que hay en ambas cámaras respecto al terrorismo en México, que en ese momento va a venir la posibilidad de acciones militares. Hablo otra vez, con drones, no nos van a invadir, ya eso no se ocupa en los tiempos de ahora. Por ahí vamos a tener que ver escenarios posibles. Muy bien, desafortunadamente, doctor Juan Miguel Alcántara Suárez, se nos terminó el tiempo. En otro momento seguimos platicando. Gracias. Encantado. ¿Qué le parece? Una estupenda conversación. No se vaya, tenemos más.